Ahí estamos. Y, chiquillos, el día de hoy vamos a centrarnos en otro concepto que corresponde al de momentos de inercia. Hasta ahora nosotros estamos viendo todas las cualidades que tiene un objeto que se mueve cuando realiza este movimiento circunferencial. Y ahora, lo que corresponde ahora es analizar las situaciones en las cuales los objetos no pueden moverse o que tienen una dificultad o una resistencia a que el objeto haga esta rotación y genere este movimiento circunferencial. Es ahí, chiquillos, donde surge el concepto de movimiento de inercia o cantidad de resistencia al movimiento circunferencial. Así que vamos con eso ahora, chiquillos. Y los objetivos de la clase, ahí están. Los objetivos de la clase son los siguientes. Vamos a definir lo que es el momento de inercia y su relación con el movimiento circunferencial, o sea, cómo se conectan estos conceptos. Vamos a analizar las variables físicas, o sea, las expresiones matemáticas que nos van a permitir analizar este momento de inercia, y vamos a mostrar un ejemplo, y si no lo alcanzamos hoy día, lo vamos a realizar ya con más calma la próxima semana. Yo creo que mejor dejamos la próxima clase para centrar más este análisis del movimiento y el momento de inercia que sería esta resistencia. Chicos, antes de que se me olvide, por favor, otra cosa que también vamos a agregar a la clase es que a partir de ahora, chiquillos, vamos a hacer una especie de asistencia, vamos a pasar asistencia durante la clase, así que les pido por favor que en el chat escriban su nombre y curso, los que están presentes, para que sepan también los que estuvieron presentes en la clase del día de hoy. Así que les pido, chiquillos, que en el chat del Zoom, por favor, ingresen, escriban su nombre y curso para saber quiénes están presentes en la clase en este momento. Así que, mientras escriben los nombres y curso, vamos a comenzar la clase. Vamos ahí. Y tenemos que dejar claro, chiquillos, que vamos a definir dos conceptos importantes acá, que por un lado es lo que es la inercia rotacional, o sea, el concepto de inercia, tal como lo definimos en las leyes de Newton, que era la inercia con la primera ley. También vamos a hacer un paralelo con lo que es la inercia, pero en un cuerpo que gira, y a partir de ello vamos a definir también los conceptos que definen lo que es el momento de inercia, así cómo medir esta inercia. El momento de inercia, así bien a grandes rasgos, sería la medida de la inercia rotacional, es decir, cuánta cantidad de inercia posee un objeto que está en rotación. Así que definamos estos conceptos de inmediato. Al parecer ya todos colocaron su nombre, los que faltan, chiquillos, están, parece son 10, 2, 4, 6, 8, faltan 2 personas, chiquillos, que no han escrito su nombre y su curso. Por favor, registren su asistencia en la clase. Así que vamos a partir entonces definiendo, chiquillos, lo que corresponde a la inercia rotacional, este concepto que nos va a definir entonces la variable, el concepto fundamental que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, de esta manera, chiquillos, la inercia rotacional, chiquillos, si hacemos un paralelo con lo que ya habíamos visto en el movimiento lineal, que recordemos que la inercia era este estado en que un cuerpo se mantenía en reposo o a velocidad constante. En el movimiento circular, esta idea se mantiene muy similar, ya que en este caso decimos que la inercia rotacional, chiquillos, corresponde a la resistencia, a este estado en que los cuerpos evitan o se resisten a cambiar su movimiento rotacional. Es decir, este estado en que los cuerpos se mantienen en reposo, o sea, no giran, o bien se mantienen girando a velocidad constante. Entonces, cualquiera de las dos situaciones, y ahí hacemos el paralelo con lo que es el movimiento lineal, la inercia rotacional tiene que ver exactamente con lo mismo, es decir, este estado en que los cuerpos no cambian su movimiento rotacional en este caso, es decir, o bien se mantienen en reposo, es decir, no giran, o bien se mantienen girando con una velocidad angular constante. Y al igual que lo que ocurría con el movimiento lineal, la inercia rotacional también tiene relación y depende de la masa de un cuerpo. Lógicamente, un cuerpo se le va a ver más dificultado mantener su inercia, romper su inercia, cuando este tiene una masa más grande. Y el mejor ejemplo que podemos ver es considerar objetos que rotan, que giran, que poseen mayor masa. Si los tenemos todos los objetos que puedan rotar, por ejemplo, pueden ser distintas esferas de distintos tamaños y por ende pueden también ser de distintas masas, por ejemplo,
lógicamente, si aplicamos la misma fuerza a todas, las esferas que tengan mayor masa van a ser más complicadas de sacarlas del reposo. Entonces, con esto dejamos en claro que ahí también está presente la inercia rotacional a partir y dependiendo de la masa del objeto. ¿Qué quiere decir con esto? Que un objeto de mayor masa se le va a ver más complicado sacarlo de su estado de reposo. Es decir, un objeto con mayor masa posee mayor inercia rotacional. Es decir, va a estar atado también a esta inercia la masa del objeto, al igual que ya ocurría con la inercia del objeto en movimiento lineal. Es decir, nosotros sabíamos que un objeto que se movía en línea recta también costaba más sacarlo de su estado de reposo si tenía una masa mayor. Y era lo que ya definía Newton en la primera ley. En este caso, estamos simplemente extendiendo un poco esta definición de la primera ley, este principio de inercia, a los objetos que rotan, porque también Newton se encargó, con la fuerza centrípeta, también se encargó de estudiar lo que correspondía al movimiento circular y a las fuerzas que generan este movimiento circular, las que son las causantes de este movimiento. Entonces la inercia rotacional es la versión circular de la inercia lineal que habíamos visto anteriormente, que es este estado en el que el cuerpo no cambia su movimiento o se resiste a cambiarlo, también podríamos decirlo de esa manera, es decir, mantiene su velocidad constante o se mantiene en reposo no saliendo de él, a menos que apliquemos una fuerza que rompa este estado. Como lo decía la primera ley de Newton. Seguimos entonces. Y vamos a seguir hablando un poco, vamos a ahondar, vamos a profundizar más en lo que es esta relación que existe entre la masa y la inercia rotacional. ¿De qué manera? Vamos a analizar, chiquillos, si también cómo esté distribuida la masa dentro del objeto va a afectar que el cuerpo tenga una velocidad o una inercia mayor o menor, según sea el caso. Tal como lo decíamos hace un rato, chiquillos, tal como lo decíamos hace un rato, tanto la inercia rotacional como la lineal dependen de la masa. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en la inercia de un objeto que se mueve en línea recta, aquí también es importante la distribución de la masa con respecto al eje de giro. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Que también va a importar dónde está ubicada la masa en el objeto que está girando. ¿De qué manera? Por ejemplo, pensemos en un ventilador en donde las aspas siempre son más anchas en los extremos que en las partes del medio, en las partes más cercanas a su centro. ¿Por qué? Porque esa distribución de masa también va a permitir que la inercia se mantenga, es decir, cuando el ventilador esté girando sus aspas, mantenga su velocidad y cueste más detenerlo. Por eso es que un ventilador también, cuando uno lo enciende, cuesta tanto también que empiece a girar, no gira al tiro rápido. ¿Por qué? Porque hay que sacar un objeto de masa, una cierta cantidad de masa, de su estado de inercia y que empiece a girar, a girar, a girar, a girar. Entonces, no solamente importa la masa del objeto, sino que también cómo esté distribuida, cómo esté ubicada dentro de la masa, para que así podamos decir que la inercia rotacional es de una manera u otra. ¿De qué manera va a influir? Entre más lejos esté del centro de giro la masa del cuerpo que rota, es decir, si la masa está distribuida más a los extremos del objeto, o bien está lejos del centro de giro, o sea, puede ser del eje de giro, por ejemplo, el eje de giro que puede ser el centro del ventilador, o del centro de rotación cuando, por ejemplo, tenemos una esfera que gira con su centro de rotación en el medio de ella, la inercia rotacional será mayor y costará más hacerlo girar. ¿Qué quiere decir esto? Si la masa de un objeto está concentrada hacia sus extremos, es decir, la masa está más lejos del centro de giro, o del eje de giro, el objeto va a costar más hacerlo girar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que aplicar mayor fuerza para que el cuerpo venza esta inercia y el objeto efectivamente pueda empezar a girar con velocidad angular constante o se le pueda aplicar una aceleración a este objeto. Entonces, un punto que es el punto que marca la diferencia entre la inercia de un lineal, o sea, línea recta, que una inercia de un cuerpo que gira, es esta distribución de la masa, donde, como acabamos de decir, una mayor distancia de la masa al eje de giro, o sea, si está más lejos de él, hará que la inercia sea mayor, es decir, cueste más hacerlo girar, y también podemos agregar a eso, y cueste más también que el cuerpo cambie su velocidad angular. Con esto claro, chiquillos, ya estamos en condiciones de poder definir lo que es el momento de inercia. Pero antes de eso, chiquillos, se me olvidaba un detalle.
Podemos tener, por ejemplo, dos esferas, donde, por ejemplo, pueden ser dos pelotas de plasticina, por ejemplo, dos pelotas de ping-pong, supongamos que tenemos dos pelotas de ping-pong, donde las rellenamos con la misma cantidad de masa, pero en una dejamos la masa con la que rellenamos la pelota de ping-pong por todos lados, y en la pelota de ping-pong, en la otra, dejamos la masa pegada a las paredes de la esfera. Lógicamente, por lo que acabamos de decir, una de ellas va a girar más rápido, o va a costar más que empiece a girar. Entonces, como lo acabamos de decir, en el caso del ejemplo de la pelota de ping-pong, la pelota de ping-pong que tenga su masa más lejos del centro de la esfera, va a costar más hacerla girar que la esfera que tiene toda su masa distribuida de manera uniforme. Así que ahí tenemos que marcar esa diferencia fundamental e importante a la hora de analizar este momento de inercia, que es lo que viene a continuación, porque ahora solamente lo vimos de manera variable, y lo que dijimos acá es que analizamos la forma que tiene el objeto de resistirse a este movimiento. Ahora vamos a definir lo que es la matemática, un poco la física también, y la matemática atrás de esta inercia rotacional, que es la que se plasma, la que se explica a través del momento de inercia. Entonces, el momento de inercia, chiquillos, que lo vamos a abreviar con la letra I en mayúscula, simplemente es la medida de la inercia rotacional, es decir, indica la dificultad de manera numérica que tiene el cuerpo a cambiar su estado de movimiento, es decir, que se mantenga en reposo, es decir, esta resistencia que se saque del reposo, o bien que el cuerpo se empiece a mover con velocidad constante y se saque esta velocidad constante. Es el equivalente a la masa en el movimiento lineal, porque dijimos que si bien hay inercia en ambos, en el movimiento lineal, la inercia solo depende de la masa. Aquí depende de la masa y del radio de giro, que también va a definir la distribución del objeto. Para determinarla matemáticamente, chiquillos, lo que se hizo para poder definirla de manera matemática fue suponer la existencia de una masa puntual, que se llama. La masa puntual es una masa ficticia, que simplemente es un punto, literalmente es un punto, que representa la mínima expresión de un cuerpo en rotación. Un punto que no tiene forma propia, no tiene longitud, no tiene ancho, no tiene largo, no tiene volumen, no tiene área, no tiene nada. Es simplemente un punto. ¿Por qué decimos que es ficticia, chiquillos? Porque una masa puntual no existe. Existen masas que sean representadas con un punto y que no tengan longitud, no tengan área, no tengan volumen. ¿Por qué se hace esto, chiquillos? Porque se supone, se deduce que a partir del concepto de torque y de aceleración angular que ya hemos visto, podemos obtener una expresión general para el momento de inercia de una partícula. ¿De qué manera? Puesto que se dedujo, se imaginó que teníamos esta masa puntual girando a una cierta distancia del radio de giro. Y se le aplicaba una fuerza que hacía que el cuerpo girara hasta que mantuviera una velocidad constante. Se pudo hacer de manera experimental a través del cálculo matemático, de la rama del cálculo integral, que es una rama de la matemática. Se pudo comprobar, chiquillos, que había una relación directa entre la masa del objeto y la distancia al cuadrado respecto al eje de giro. Es decir, que el objeto a mayor masa generaba una mayor resistencia al giro de este. Y si nos alejábamos más del radio de giro, iba a costar también aún más hacerlo girar. Entonces, a través del cálculo integral, ¿y por qué no lo explico con mayor detalle? Porque eso ya es, esta parte fue más netamente matemática, un área de la matemática que todavía ustedes no conocen, que es el cálculo integral. Se definió que el momento de inercia más básico, es decir, para una masa puntual que no tenga ninguna longitud, área ni volumen, queda determinada por el producto entre la masa y el radio al cuadrado. Esa es la expresión más básica y que va a definir todos los momentos de inercia para objetos más complejos. Partimos por este, chiquillo, que es la masa puntual, porque se da una idea de que este es la expresión más simple de un objeto que pueda girar.
Y todo lo que venga después, lo que son objetos que ya, y objetos reales, que tengan masa, que tengan radio, que tengan longitudes propias, y que se pongan a girar con respecto a su eje de giro, se les va a analizar según su forma, que también incluye ahí el cálculo. Chicos, antes de seguir, las personas que llegaron recién, por favor, les pido que registren su nombre y curso en el chat de Zoom para poder ahí dejarlos presentes, dejar la asistencia en este caso. Ahora sí que todos los que están aquí presentes, que no se han anotado todavía, por favor, registrar su nombre y curso en el chat de Zoom para poder dejarlos presentes. No importa, Simón, igual, aunque hayas llegado un poco tarde, registra tu nombre y curso para que quedes presente dentro de la clase. Así que voy a dejar ahí el chat para que puedan ir anotando su asistencia. Bien, como decía, chiquillos, esta expresión del momento de inercia, esta expresión la más sencilla de todas, la que tenemos aquí, es la base para determinar los momentos de inercia de todos los objetos que puedan girar. Y tomando las unidades de medida que tienen aquí los objetos, masa en kilogramos y la distancia que siempre es en metros, y que en este caso es al cuadrado, decimos entonces que el momento de inercia, cualquiera sea el objeto que esté en rotación, antes de que ya vamos a ver los demás, están siempre medidos en kilogramo por metro al cuadrado. Y aquí, como siempre, ustedes saben que siempre no es lo importante aprender las fórmulas, lo importante es, sí, y que también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es que lo que debemos preocuparnos es de esta relación que existe entre la masa y el radio en un objeto que se intenta sacar de su inercia. A mayor masa, mayor resistencia, mayor inercia rotacional. Y a mayor radio al cuadrado, mayor inercia también va a haber. Es decir, si la masa aumenta al doble, el momento de inercia va a aumentar al doble. Pero si la distancia aumenta al doble, el momento de inercia va a aumentar 4 veces porque está elevada al cuadrado. Entonces, si no podemos equilibrar las cosas, el radio de giro tiene un rol aún más protagónico en el momento de inercia que la masa, que ya tiene un rol bastante alto. ¿Qué quiere decir esto? Que si la masa ya hacía resistencia a que el cuerpo girara, el radio lo va a hacer aún más. Y ambos también van a hacer un efecto en la inercia. Es decir, combinarlos también va a generar una inercia aún mayor. Pero no debemos olvidar de esto, que si aumentamos la masa, aumentamos el radio, el momento de inercia va a aumentar. Solo que entre ellos va a cambiar de distinta manera. Por ejemplo, como decíamos, si aumenta 2 veces 1, la masa aumenta al doble, el momento de inercia, pero si aumenta el radio de giro al doble, el momento de inercia va a aumentar 4 veces por estar elevado al cuadrado. Y otra cosa importante también, chiquillos, es no olvidar que la unidad de medida de este es el kilogramo por metro al cuadrado. Y aquí vamos a aplicar un principio que se llama, que no lo escribí aquí, pero se llama el principio de superposición de momentos de inercia. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay más de una masa puntual en rotación respecto al mismo eje de giro, por ejemplo, que el eje de giro sea este, y todas estén amarradas a él, por ejemplo, y estén todas girando en conjunto, como por ejemplo estos juegos que giran en el aire, el momento de inercia de todo el sistema, es decir, la resistencia a que todo el sistema se mueva y gire, va a ser la suma de los momentos de inercia por separado. Es decir, si queremos determinar el momento de inercia de este gran sistema que tiene 4 masas puntuales, cada una girando respecto al mismo eje, debo simplemente sumar el momento de inercia de la primera masa, sumárselo al de la segunda, y así con el del tercero y el del cuarto. Es decir, sacamos el momento de inercia de cada masa, que está a una cierta distancia del radio, con su respectiva fórmula, eso ahí, y los vamos sumando después. Es decir, el momento de inercia de más de una masa puntual se complementa, se suma, es decir, aumentan todos juntos el momento de inercia del sistema. Es lo mismo que pasaba con el torque. El torque, si aplicábamos más de un torque, debíamos sumar los torques, obviamente ahí respetábamos los signos, y teníamos el torque total que se estaba efectuando en el sistema. Y no olvidando que seguimos con la unidad de medida que seguiría siendo el kilogramo por metro al cuadrado. Entonces, si tenemos más de una masa puntual en rotación, el momento de inercia del sistema, o sea, de todas estas masas, va a ser la suma de cada uno de ellos
por separado. Es decir, lo más sencillo aquí es sacar el momento de inercia para cada uno de ellos y después los sumamos. No, sacarlo todo de un viaje, yo no lo recomiendo, que hay gente que, uno de repente si revisa ejercicios en internet, lo hacen todo de un viaje, pero yo no lo recomiendo porque tanto número de repente ustedes saben que nos podemos confundir. Así que yo recomiendo sacar los momentos de inercia por separado y luego sumarlos todos de una vez. Y luego de que ya quedamos claros con el momento de inercia para todos los casos de masas puntuales, debemos ya empezar a pensar en objetos más complejos o objetos comunes, como puede ser una rueda de bicicleta, una pelota, un trompo, una pila, un cilindro, una esfera, una bolita o estos tubos de PVC, etc. Distintos objetos que tienen forma circular o no lo pueden ser, como por ejemplo puede ser un palito que lo hagan girar o una aspa de ventilador que no es necesariamente circular y se hagan girar. Y aquí nuevamente entra el cálculo integral, por lo que ahora solamente vamos a mostrar las expresiones matemáticas. Y aquí les pido que no se asusten con la diapo que viene, porque cada objeto tiene su momento de inercia que se calculó de manera integral, con integrales, pero no se las deben aprender porque siempre les van a mostrar la expresión matemática de esta, porque son muchas y muy distintas. Pero aquí quiero ir, miren. Tenemos distintos objetos, un cascarón esférico, un cilindro sólido, una placa rectangular como puede ser una plancha, una barrita delgada, una masa puntual, una esfera. Aquí quiero ir, no quiero que nos preocupemos, chiquillos, de las fórmulas, sino que quiero que se fijen en algo. No es lo mismo hacer girar un cascarón esférico, por ejemplo, si nos vamos acá abajo, que una esfera sólida. Fíjense que en la expresión, si se fijan, en todas las expresiones está masa por radio al cuadrado, masa por algo al cuadrado, masa por algo al cuadrado. ¿Se fijan? Masa por distancia al cuadrado, masa por radio al cuadrado. Se mantienen todas. Lo que va a cambiar es ¿cómo se decirlo? La proporción que va a afectar esto en el momento de inercia. Y el ejemplo más específico es comparar los momentos de inercia de la esfera sólida y el cascarón esférico. Una esfera sólida es una esfera maciza, mientras que un cascarón esférico es como solamente la cáscara de una esfera. Fíjense, la esfera sólida tiene 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, mientras que el cascarón tiene 2/3. Es decir, el momento de inercia es mayor en una esfera sólida que en un cascarón esférico, que son estos iguales. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Y que no se compliquen con las fórmulas, porque incluso en la guía, si ya la vieron, una foto muy similar a esta está en la guía, para que la puedan ver. Que no es lo mismo analizar el momento de inercia en figuras iguales, pero que estén rellenas de distinta manera, como lo puede ser una esfera sólida con un cascarón esférico. Y si nos vamos a un poquito más arriba de lo que estoy marcando ahora, tampoco es lo mismo hacer girar un objeto girándolo desde el centro que apoyado en un extremo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a sacar un plumón para que... No es lo mismo para el momento de inercia, o sea, para la resistencia que el cuerpo gire, que yo apoye el plumón en el extremo y lo haga girar así, que lo haga girar así, a que yo lo apoye en el medio y gire así. Visualmente también se nota distinto, porque esto pareciera que da una vuelta más amplia que esto que va a girar aquí nomás. Entonces, me parece que hiciera esto nomás. Lo otro es como que es más grande. No es lo mismo ubicar el eje de rotación en el medio o en el extremo, o a una cierta distancia del extremo, por así decirlo. Porque cada uno va a ejercer una resistencia distinta. Y aquí conectamos el torque. ¿Por qué también va a afectar esta ubicación del eje de giro? Por el torque, porque recordemos que si el brazo de palanca era más grande, el torque era mayor. Y al haber un torque más grande, hay un momento de inercia más grande. Lo mismo por aquí. Si se dan cuenta, al estar al medio, el brazo de palanca de esta barra se achica. Por ende, achica el momento de inercia y achica el torque. Y si lo colocamos en un extremo, el brazo de la palanca aumenta mucho y eso provoca que el torque aumente y por ende el momento de inercia aumente. Así que, ¿a qué quiero ir con esto? ¿A qué quiero llegar con esto? Que no importa
la expresión matemática, sino que analicemos esto, y la gran conclusión que podemos sacar aquí es que no da lo mismo qué objeto esté intentando hacerse girar, porque cada uno va a oponerse de manera distinta por su forma y por su distribución de la masa, que es lo más importante, a que el objeto sea víctima de una rotación o de un cambio en su movimiento, es decir, que rompamos la inercia rotacional. Entonces, en estos 9 ejemplos, chiquillos, que están aquí, dejamos claro que no da lo mismo la forma del objeto, no da lo mismo el radio de giro o el eje de rotación donde esté, y obviamente no da lo mismo cómo esté distribuida la masa, cómo esté, por así decirlo, relleno este objeto que está en rotación. Chiquillos, les propongo que dejemos la ejercitación, como había dicho que nos quedaba un detallito, dejemos la ejercitación, para la próxima semana, mirando la guía, y yo también voy a preparar unos ejemplos con distintos objetos. Vamos a hacer masas puntuales, vamos a hacer cilindros y esferas, para que lo analicemos, porque así no hacemos un resumen de las expresiones matemáticas nuevamente, de la definición de inercia, y vamos haciéndolo al tiro con ejemplos, y aprovechan también ustedes de revisar la guía, y vamos viendo todas las dudas de inmediato. Así que les propongo eso, chiquillos, para que todos así puedan revisar la guía y revisar este concepto, y también intentar ver los ejercicios, y así la próxima semana le damos de lleno con la ejercitación y con algunos ejemplos resueltos. Así que, chiquillos, ¿alguna duda con los conceptos que vimos el día de hoy con respecto al momento de inercia, esta resistencia, a que el cuerpo gire, que rote? ¿Hay alguna pregunta, chiquillos? Si no también quedó claro, me lo hacen saber. Chiquillos, ¿quedó claro? Me llegan mis respuestas, que quedó bastante claro. Esto también me alegra que haya quedado claro. Cualquier pregunta, chiquillos, de cualquiera de los conceptos o cualquier cosa que necesiten saber, me lo dicen inmediatamente, no hay ningún problema. Chiquillos, antes de que se me olvide, en la tarde, cuando, que justamente lo que iba a mencionar, en la tarde, chiquillos, vamos a revisar el mini ensayo con los de cuarto, y porque yo a ellos les voy a desbloquear las respuestas para que sepan cómo les fue, y vamos a revisar el mini ensayo, y luego de eso vamos a ir con la materia que viene que viene ahora, que sería los espejos. Vamos a analizar espejos. Así que eso vamos a hacer en la tarde. Así que les pido que se conecten, porque así revisamos el mini ensayo, y también vamos a revisar los conceptos de espejos. ¿Qué es torque? María José, igual es algo que hemos visto antes, puedes revisarlo, pero te lo respondo de todas maneras. El torque es una medida que determina cuánta fuerza hay que aplicar y a qué distancia del eje de giro para que un cuerpo rote. Es decir, es la medida de cuánta fuerza necesitamos aplicar para que un cuerpo que está apoyado en alguna posición gire. ¿Qué es, en cuento simple, lo que ocurre con un sube y baja? La fuerza que apliquemos en los extremos de sube y baja va a hacer que este se mueva de un lado para el otro. Y si lo vemos completo, esto va a hacer un giro. Entonces, el torque simplemente mide cuánto podría girar un cuerpo que está apoyado en un punto. Eso es el torque, en cuento corto, María José. Sabrina, a las 3, partimos a las 3 de la tarde, vamos a partir de 3 a 4, yo creo, de 3, más o menos un cuarto para las 4, revisando el mini ensayo, y luego de eso nos vamos con la clase ya con lo que es los conceptos de espejos. Así que, si no hay ninguna duda, chiquillos, vamos ya cerrando la clase. Chiquillos, la próxima evaluación que viene para los cuartos, que tendría este mini ensayo, vamos a crear desde el principio un segundo mini ensayo igual al anterior, igual al de ellos, que van a poder acceder a ustedes de tercero. De nada, María José. Así que yo les mandaría el link, les pondría el link de este mini ensayo aquí en el chat cuando tengamos clase, cuando ya esté subido para el cuarto. Así vamos a tener ustedes el mini ensayo solo para ustedes, y también para el cuarto pueda resolverlo por su cuenta, de manera separada, y luego en las clases de PTU nosotros revisamos las preguntas de física, y así ustedes y los de cuarto pueden analizar en qué se pudieron equivocar. Así que ahora, a partir del próximo mini ensayo, van a tener tanto tercero como cuarto acceso a él para poder revisarlo y también realizarlo.
Así que, chiquillos, si no hay ninguna otra duda, nos despedimos, dejamos la clase hasta aquí, invitándolos nuevamente a los que se conecten con física en la tarde, a las 3 de la tarde como siempre. Vamos a, como dije, analizar el mini ensayo y continuar con los conceptos de luz. Y la próxima semana, chiquillos, vamos a ejercitar lo que acabamos de ver de momento de inercia, y vamos a analizar también las preguntas de la guía. Cata, vamos a ver espejos con... Exacto, vamos a ver espejos planos, cóncavos y convexos. Eso va a ser las 3 cosas que vamos a ver en la clase de hoy día en la tarde de PTU. Importante que lo revisen porque les pido que se conecten, chiquillos, porque luego la próxima semana vamos a ejercitar esas preguntas de PTU, porque ya revisé el modelo de prueba de transición y esto de espejos entra fijo. Así que es importante y los espejos, tanto los planos, los cóncavos como los convexos, entran todos los años en la parte de física. Así que es importante que lo manejemos. Este es el plato fuerte, por así decirlo, de la materia de física de primero medio que entra en la prueba. Así como lo que es terremotos. Esas 2 cosas, las que entran como plato fuerte en la materia de primero medio en la prueba de transición. O la prueba que ustedes puedan dar el próximo año. Así que eso, chiquillos, nos encontramos en la tarde y los que no, espero que estén bien y nos encontramos la próxima semana a las 12:30 con una siguiente clase de física. Así que nos vemos, chiquillos, que estén súper bien y que tengan muy buena tarde. Chao, chiquillos.